Vamos a ir a la palabra Levíticos capítulo 18. Llegamos al capítulo 18 y es impresionante todo lo que Dios enseña ahí. Le daremos lectura del 1 hasta el 4 de manera continua y después nos enfocamos en 1 y así sucesivamente. Dice así, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Habló Yahvé a Moisés diciendo: 2. Habla a los hijos de Israel y diles: yo soy Yahvé, vuestro Dios. 3. No haréis como hacen la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. 4. Mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis andando en ellos. Yo, Yahvé nuestro Dios. El asunto es serio porque Dios pone su firma a lo último. Yo, esa es la firma personal de Dios. Para que no quepa duda, soy yo quien estoy diciendo esto. Siéntese por favor. Levíticos capítulo 18. Mire el encabezado del capítulo. ¿Cómo dice el encabezado del capítulo? El encabezado del capítulo 18 dice: actos de inmoralidad prohibidos. Y habla del incesto, habla de la inmoralidad cuando, bueno, la lista es grande. Ya daremos y tendremos el tiempo para ir viendo uno por uno. Pero antes de que Dios empiece a revelar los actos de inmoralidad prohibidos, reprobados dentro del pueblo de Dios, Él le da una explicación a manera de introducción a los creyentes para que tengan el fundamento del por qué Dios sería contundente y no iba a permitir ninguna depravación, perversión en el área de la sexualidad. Así que vamos a ver la introducción y la próxima vez que me toque estaré abordando ya, hermanos, mirando a detalle cada uno de los actos de inmoralidad prohibidos por Dios, que hasta el día de hoy todavía son reprobados. Vamos a mirar primero, a manera de introducción, lo que Dios comienza hablando en el versículo 1. Y esta reflexión le voy a titular: el vivir santo del pueblo del Señor Yahvé Dios. Repita conmigo: el vivir santo del pueblo del Señor Yahvé Dios. Y comienza Dios en el versículo 1 y dice: habló Yahvé a Moisés diciendo. Y una vez más tengo que comentarlo, Dios hablando a través de Moisés, porque era el líder y la autoridad principal del pueblo de Dios. Mire cómo Dios se vale de sus autoridades puestas en la tierra para traer la revelación de la voluntad, de su voluntad a su pueblo. Dios hablando a través de las autoridades espirituales. Versículo 2. Habla a los hijos de Israel y diles. Mire qué poderoso lo que Dios dijo: yo soy Yahvé vuestro Dios. Es lo primero que dice Dios. Es lo primerito. Habla a los hijos de Israel: yo soy Yahvé vuestro Dios. Y esta palabra, yo soy Yahvé vuestro Dios, esta expresión, yo soy Yahvé vuestro Dios, fue dada con un propósito. Y la tarea para nosotros es entender por qué Dios se presenta de esta manera. Antes de prohibir muchos actos de inmoralidad,
antes de hacer una lista contundente y decir esto lo prohíbo y esto otro lo prohíbo, Él se presenta primero como: yo soy Yahvé, vuestro Dios. Yo meditaba profundamente en esta frase: yo soy Yahvé vuestro Dios, y entendía, hermanos, en mi espíritu lo siguiente. Número uno, la palabra era para los hijos de Israel. En primera instancia, la palabra era para el pueblo de Dios. Los hijos de Israel eran el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios siempre tendrá una palabra de parte de su Dios. Mire qué poderoso. Siempre habrá una palabra para el pueblo de Dios. Por ello Dios les habla a ellos, a los hijos de Israel. En la palabra de Dios para los hijos de Israel también hay para nosotros poderosos principios de vida espiritual, porque nosotros ahora también somos el pueblo de Dios. También somos pueblo de Dios. Y Dios comienza a hablar recordándoles primero su nombre personal. Su nombre personal: yo soy Yahvé. De esta manera se presenta Dios. De esta manera se presentó: yo soy Yahvé. El nombre de Dios revela su identidad y revela su personalidad. Yahvé es el nombre nacional judío de Dios. Desde los primeros siglos hasta el 1500 y tanto, el nombre único y conocido de Dios era Yahvé. Fue a partir del 1520 en adelante que aparece la traducción para nosotros como Jehová. Pero el nombre antiguo de Dios era Yahvé, que traducido es Jehová. ¿Saben desde cuándo empezó a usarse la traducción Jehová? Vaya a la Biblia, en las primeras hojas de la Biblia, y se va a dar cuenta, hermanos. A ver si lo trae esta que tengo. La suya lo debe de decir. Donde dice antigua versión de Casiodoro de Reina. Como en el 1500 y tanto, por ahí nos meten la versión Jehová. Ok, ese es un dato histórico solamente. Entonces, Yahvé, traducido como Jehová. Y lo más importante es el significado. Lo que Dios estaba diciendo, el significado, el que existe eternamente. Eso es Yahvé. Yo soy el que existe eternamente, el autoexistente. Yahvé, el que existe en sí mismo. Así se presentó Dios. Yo soy el que existe eternamente. Yo soy el que existo para siempre. Algunas veces también se usa la frase yo soy el que soy. Dios hablando, presentándose con su nombre personal, el Señor Yahvé. Dios quería que su pueblo supiera bien y entendiera bien que era el Dios Yahvé que había conocido a Abraham, Isaac y Jacob. Y para los hijos de Israel el nombre de Yahvé era muy conocido, porque ya Dios se los había revelado por medio de Moisés en el monte Sinaí. Acuérdense en aquella historia cuando ve la zarza y Moisés va de curioso y ahí le habla a Dios, y Dios se presenta a Moisés y le dice: yo soy Yahvé. Amén. Ahora Dios les recuerda de nuevo su identidad eterna como Dios de ellos. Dios se relaciona con ellos diciéndoles vuestro Dios.
Y esta palabra, vuestro Dios, también es muy poderosa, porque en el momento cuando Dios les está diciendo, yo soy Yahvé, vuestro Dios, esta frase, entiéndase, Dios de ustedes, vuestro Dios, yo soy el Dios de ustedes. Y Dios, al decirle vuestro Dios, está comprometiendo a todos los creyentes de los hijos de Israel a un compromiso de vida espiritual. Eso es muy importante, hermanos, porque Dios, al decir que era de ellos, Dios de ellos, revela una relación de pacto en la cual Dios estaría comprometido con ellos. A su vez, los hijos de Israel, como pueblo de Dios, tendrían la obligación de vivir según la revelación de las leyes dadas por Dios. Y yo meditaba en esto, el significado de tener a Dios. ¿Qué significa tener a Dios? Medita en la implicación de tener un Dios, en este caso de tener a Dios, porque era el Dios de ellos, y así como era el Dios de ellos, ahora es el Dios, dígalo de una manera personal, es mi Dios, es el Dios mío, vamos a decirlo de una manera congregacional, es nuestro Dios. ¿Pero qué significa eso? ¿Qué implica eso? El que tengamos un Dios, el que Dios le dijera a ellos, yo soy vuestro Dios. Ahora para nosotros, el que Él sea nuestro Dios. Escucha y medita, porque tener un Dios como Yahvé, el Dios de la Biblia, el Dios que ha revelado y ha dicho que hizo el mundo, los cielos y la tierra y toda su plenitud, tener un Dios de esa naturaleza, de esa grandeza, no es cualquier cosa. Tener al Dios de la Biblia como un Dios personal, como un Dios propio, tener un Dios milagroso, poderoso, santo, altísimo, perfecto, sublime, eterno, glorioso, omnipotente, omnipresente, omnisciente, tener un Dios del tamaño de la Biblia, hermanos, no es cualquier cosa. Es un asunto serio. Por ello Dios le habla al pueblo, yo soy Yahvé vuestro Dios, para que no lo confundieran con Baal, con Moloc, con los dioses cananeos, con los dioses de Egipto, con los dioses de los pueblos paganos. Dios estaba siendo claro, revelando su persona, revelando su identidad a través de su nombre Yahvé. Y yo quiero que en esta tarde meditemos en eso. Tener al Dios de la Biblia como nuestro Dios. Tener al Señor Yahvé. Y yo le digo Señor por respeto de honra y reverencia. Y me esfuerzo cada día por hablarle de esa manera. Porque no es cualquier cosa que ahora el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas, también ahora sea mi Dios. No es cualquier cosa que el Dios de la antigüedad, el Dios todopoderoso que abrió el mar en dos, ahora sea tu Dios. No es cualquier cosa, hermanos. Tener a Yahvé, el Señor Yahvé, como nuestro Dios, es un asunto serio. Es un asunto muy serio. Escucha, por favor. Tener a Dios implica devoción, adoración, obediencia, honra,
respeto, santidad y sujeción. Mencioné 7 cosas importantes que serían las principales que nos comprometen si lo tenemos a Él como nuestro Dios. El principio de vida espiritual para nosotros es el siguiente: tener un Dios es un compromiso de vida espiritual, el cual nuestro Dios está comprometido con nosotros y nosotros comprometidos espiritualmente con Él. Era lo que Dios les estaba revelando. Ahora nosotros como creyentes tenemos también un compromiso de vida espiritual con Dios. Ahora también Él es nuestro Dios. El Señor Yahvé es tu Dios, mi hermano, mi hermana. Es mi Dios. El Dios de Israel, el que se reveló, el que se manifestó, el que habló diciendo yo soy Yahvé, ahora también es mi Dios. Y yo meditaba en la tarde en esta frase y se me venía a la mente: ¿en qué momento? Escuche con atención. ¿En qué momento nos comprometimos con el Dios de los judíos llamado Yahvé? ¿En qué momento nos comprometimos con Él? Porque primero se reveló al pueblo judío. Pero ¿en qué momento tú te comprometiste con Él? Porque nosotros no éramos judíos, éramos de las naciones. Somos descendientes de las naciones paganas, gentiles. Una parte de Jafet, por parte de los españoles que conquistaron las tribus nativas del antiguo México, y por otra parte, por la línea de las tribus nativas, hay una línea que viene de Canaán en nosotros, de Cam. No éramos judíos, no somos descendientes directos de Sem, porque solamente los judíos sí son descendientes de Sem. Estoy hablando de los 3 hijos de Noé: Sem, Can y Jafet. Pero nosotros no somos descendientes de Sem. Aún así, tenemos al Señor Yahvé, el Dios que originalmente era de los judíos, exclusivo de los judíos, único de los judíos, de los israelitas, de los hebreos, porque Dios le dijo: yo soy vuestro Dios. No era Dios de los otros pueblos, no era Dios de las otras naciones, no era Dios de los cananeos, era Dios de los israelitas. Sin embargo, ahora también es nuestro Dios. Pero ¿en qué momento nos comprometimos con Él? La respuesta es: nos comprometimos con Él y le conocimos a Él y lo tenemos ahora y lo recibimos a Él por medio del Señor Jesucristo, porque Él vino como Hijo a revelarnos personalmente al Señor Yahvé como nuestro Padre Celestial. Juan 1:18, rápidamente algunos textos como complemento, porque la explicación es más larga y quiero continuar. A Dios nadie le vio jamás. Ese es el Dios Yahvé. Ese es el Señor Yahvé. Al Señor Yahvé
Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que es el Señor Jesucristo, que está en el seno del Padre, el Padre es el Señor Yahvé, Él le ha dado a conocer. ¿Cómo conocemos al Señor Yahvé ahora? Por medio del Hijo. ¿Quién nos los ha revelado? El Señor Jesucristo. Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿A quién? ¿A quién que conozcan? Al único Dios verdadero. ¿Y quién es el único Dios verdadero? El Señor Yahvé. El Dios del Antiguo Testamento, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios de los profetas, el Dios del Sinaí, el Dios de Moisés, el Dios que estaba hablándoles en Levíticos. El único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. El Señor Jesucristo, el bendito Hijo del Señor Yahvé, Él lo ha dado a conocer. Ahora lo conocemos, ahora estamos en Él. Él es nuestro Dios. El Señor Yahvé es nuestro Padre. Cuando el Señor Jesús estaba enseñando a sus discípulos a orar, Él dijo: oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Cuál? El nombre de Yahvé. Aleluya. Tan santo, hermanos, tan santo, que los judíos tenían miedo de pronunciarlo. Literalmente les daba miedo pronunciar el nombre de Dios. Lo consideraban tan santo, tan puro, tan sagrado, que no se consideraban dignos de ponerlo en sus labios. Por eso, en lugar de decir Yahvé, ellos cambiaron la forma, y en lugar de decir Yahvé, comenzaron a llamarle Hashem. ¿Han escuchado esa palabra? Hashem. Hashem, que significa el Dios del nombre. Pero la voluntad de Dios es que santifiquemos su nombre, que honremos su nombre, no que no lo usemos. El mandamiento era que no lo ocupemos en vano, porque escrito está: no tomarás el nombre de Yahvé tu Dios en vano. Ese era el mandamiento. No estaba prohibido usarlo. El pecado era usarlo en vano. Efesios 2:12. Ahora estamos con el Señor Yahvé. Mire qué profunda es la palabra: yo soy Yahvé vuestro Dios. En aquel tiempo estabais sin Cristo. Pobrecitos de nosotros, hermanos. Qué triste, acuérdense, qué trágico, hermanos, cuando estábamos sin Cristo. ¿Cómo era tu vida cuando tú estabas sin Cristo? Yo cuando recuerdo, hermanos, de cómo era, de cómo estaba mi corazón cuando estaba sin Cristo, yo me quebranto y termino llorando en su presencia, diciéndole al Señor: gracias, gracias. Estábamos sin Cristo. En aquel tiempo estaba sin Cristo. Aparte de estar perdido, aparte de estar en condenación, aparte de estar lleno de amargura, de dolor, de fracaso, decepción, frustración, soledad, aparte de estar así, dice que estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fuera completamente. No teníamos a Dios, no conocíamos a Dios, no sabíamos quién era el Dios verdadero. Por eso andábamos extraviados, adorando a un palo, adorando una imagen de yeso, de plata, de oro, de bronce, imagínense, hasta de papel. Completamente cegados,
creyendo que esos muñecos, figuras, imágenes, estatuas eran Dios, y les llamábamos y les pedíamos como Dios. Sin Dios en el mundo. Versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Mire qué poderoso. Cristo Jesús y su bendita sangre nos acercaron al Señor Yahvé, nos hicieron uno con el Señor Yahvé, nos hizo entrar en una relación de pacto con Dios, el Señor Yahvé. Regresémonos ahora a Levíticos 18:2 de nuevo. Levíticos 18:2. Yo soy vuestro Dios. Mire qué profunda esa expresión. ¿Hasta dónde nos fuimos? No le conocíamos, no le teníamos, estábamos en el mundo sin esperanza y sin Dios, pero ahora en Cristo Él es también nuestro Dios. Para los que estamos en Cristo, salvados, perdonados y justificados, el Señor Yahvé ahora es también nuestro Dios. Ahora, ¿qué significa que sea para nosotros nuestro Dios? Según lo que Él está diciendo, para el pueblo de Israel, que Él fuera su Dios. Escuche esto: para el pueblo de Israel, que el Señor Yahvé fuera su Dios, implicaba un grande compromiso. Y también es para nosotros, también es para nosotros. Dios continúa hablando, y en lo que Dios va a decir en los próximos versículos, escuche, empieza a revelar su voluntad divina de cómo tiene que vivir el pueblo de Dios. Él empieza a revelar su beneplácito, su deseo, su voluntad de cómo tiene que vivir el santo pueblo de Dios. Pueblo de Dios, ahora escucha y aprende la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, la manera de cómo Dios quiere que realmente vivamos nosotros, los que somos creyentes, los que somos pueblo de Dios. Lo que le fue dicho a Israel fue para ejemplo, fue para enseñanza de nosotros. Dios los puso a ellos como ejemplo para enseñarnos a nosotros cómo debemos de vivir ahora como pueblo del Señor Yahvé. Ahora, yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, yo no sé si va usted a aceptar esta palabra, pero se la tengo que decir por lo que Dios le dijo al pueblo de Israel de cómo tenían que vivir, de cómo tenían que andar. Hermanos, es un ejemplo para nosotros ahora. Versículo 3. Y mire qué tremendo. Mire qué tremendo, hermanos. Mire qué poderoso. Mire qué contundente. ¿Ya lo leyó? ¿Ya lo leyó? Ahora yo le pregunto, ¿ya lo entendió? Porque una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo. Una cosa es leerlo y otra cosa es entenderlo. Mire que cuando yo leí esto hace rato y lo entendí, ¿sabe qué pensé? Digo, Señor, tu palabra va haciendo más grande la convicción que tengo en mi ser. Con estas palabras, hermanos, mi convicción se fortalece. Con estas palabras Dios me viene confirmando y me va confirmando cada día más y más que vamos por la línea correcta al exigirle al pueblo de Dios que debe de haber una grande diferencia entre nosotros y los que no son creyentes. ¿Qué contundente es esto? Por eso le dije, yo no sé si usted va a estar de acuerdo conmigo, pero esta palabra hace que mi convicción sea más grande, hermanos, porque yo puedo ver que Dios está pidiendo una grande diferencia. Aleluya, gloria a Dios. Primero les dijo, yo soy Yahvé vuestro Dios.
como dándole a entender: yo no soy como el Dios de los cananeos, yo no soy como el Dios de los egipcios, yo soy diferente. Conmigo las cosas van a ser diferentes. Era lo que Dios le estaba diciendo. Y cuando uno entiende esto, es tremendo. Vamos a leerlo y después entenderlo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Qué poderoso es eso. En la cual morasteis. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Esta palabra es poderosa de parte de Dios. Es muy rica y es muy profunda en la revelación espiritual de la voluntad de Dios sobre el vivir del santo pueblo de Dios. Y aquí hay dos cosas importantes. Lo voy a dividir en dos aspectos como el modelo de la predicación de los domingos. Aspecto número uno: Dios le pide lo siguiente a su pueblo. A su pueblo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual vivisteis. No complicarme la expresión. Morasteis. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Mire lo que Dios le estaba pidiendo: que fueran diferentes a la manera de cómo vivían en Egipto. Ya no podían continuar ni con el pensamiento, ni con la conducta, ni con el comportamiento, ni con el estilo de vida, ni con la usanza, ni con los hábitos que tenían en Egipto. Ya no podían seguir como estaban acostumbrados a vivir en Egipto. Ahora eso llévelo a lo espiritual. Y se dará cuenta que Dios nos pide un cambio total. Amén, gloria a Dios. Y no es que yo quiera seguir exhortando y exigiendo. Es la misma palabra que me obliga a hacerlo. Aleluya. Es la palabra. Usted sabe que llevamos un sistema de capítulos meditando continuamente y sistemáticamente. Mi trabajo es explicarle lo que está escrito simplemente. Gloria a Dios. Amén. Pero si es así de contundente, hermanos, es mejor oír y hacer caso, porque es el Señor Yahvé quien está hablando. Dios ya los había sacado de la vida pagana y miserable de Egipto. Los egipcios eran muy paganos, idólatras, supersticiosos y muy vanidosos. Usted puede ver en las series cómo representan a los egipcios. Bien soberbios, bien vanidosos, supersticiosos, idólatras, vanidosos. Los hombres hasta se depilan las cejas, hermanos, se maquillan. Las mujeres ni se digan. Todo el culto y la forma de vida de Egipto, hermanos, una forma de vida totalmente maligna a los ojos de Dios. Y Dios le estaba diciendo a su pueblo, Dios les estaba prohibiendo vivir como aquellas gentes de Egipto. Yo creo que la palabra de Dios es muy clara: no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis. Los hijos de Israel vivieron mucho tiempo en Egipto. Vivieron aproximadamente 4 generaciones. Por más de 400 años estuvieron metidos en ese sistema de vida mundano, pagano, idólatra, maligno, soberbio, vanidoso, opuesto a la voluntad de Dios, y aprendieron y practicaron mucho de lo malo que se hacía y se vivía en Egipto. Pero Dios ya los había sacado de ese mundo maligno. Ahora, como creyentes, no tenían que hacer lo que hacían en la tierra de Egipto.
No tenían que seguir con ese estilo de vida pecaminoso. No tenían que imitar lo pecaminoso de la vida corrupta de los egipcios. No tenían que hacer nada de lo que hacía, de lo que se practicaba y de lo que se celebraba en Egipto. Dios no quería ver nada de Egipto en la vida de los creyentes. Nada de Egipto. Nada de ese sistema mundano, pagano, idólatra, opuesto a Dios, aborrecedor de Dios. Dios no quería que nada de Egipto hubiera en ellos, ni en la mente, ni en el corazón, ni en la voluntad, ni en los hábitos, en nada de ellos. Por eso Dios les estaba pidiendo que se despojaran de esa vida pasada, maligna, pecaminosa, a la manera de Egipto, y que ahora ya libres, aprendieran a vivir como un pueblo santo de Dios, según la revelación de la ley que les fue dada en forma de estatutos y ordenanzas. Aleluya, gloria a Dios. La voluntad de Dios, hermanos, es que su pueblo fuera santo en su forma de vivir y que no viviera según la forma de Egipto, sino según la revelación de la ley de Dios. Para nosotros, ahora, para nosotros la voluntad de Dios es la misma. Dios desea que nosotros como pueblo santo vivamos según la revelación de su palabra y no según la forma maligna y pecaminosa del mundo. Por eso le dijo: no haréis como hacen en la tierra de Egipto. ¿Qué representa Egipto? El mundo. Es una nación. Era una nación. Egipto espiritualmente representa el sistema de vida pecaminoso del mundo, que está contaminado y pervertido por el diablo. El sistema de vida del mundo, sus fiestas, costumbres y tradiciones están en oposición a la santidad de Dios. Todo lo que el mundo hace, practica, vive, celebra, está llena de idolatrías. Todas las fiestas del mundo, todas las tradiciones del mundo, hermanos, siempre está de por medio la idolatría, vicios, maldad y malicia. Aún hasta en la celebración que acaba de pasar, en apariencia no tiene nada de malo, pero no va el estandarte de la Virgen de por medio. ¿Cuál es el estandarte de Miguel Hidalgo y Costilla? El estandarte de la independencia. Ahí está la idolatría. ¿Qué más hay en esas fiestas? Tomaderas, maldad, malicia. ¿Y cuántos creyentes se fueron a pegar de gritos allá? Pero quebrantados en los altares, en la madrugada, en la casa, orando, nunca pegan de gritos. Gloria a Dios. Cristo vive para siempre, aleluya. Las iglesias pegando de gritos en las fiestas patrias. Por eso usted verá que aquí nunca andaremos celebrando eso. Gloria a Dios, aleluya. Jamás. Después de mi muerte, quién sabe, la generación que venga. Espero que no sea como la generación que siguió a Josué. Porque cuando murió Moisés y Josué, dice que se levantó otra generación que no conocía a Jehová, a Yahvé. Pero mientras yo viva, con mi vida frenaré toda esa basura del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Todo lo que el mundo celebra, hermanos, está lleno de maldad.
El pueblo de Dios es llamado a no hacer, no practicar, no celebrar lo que el mundo hace. Hoy, trágicamente, por falta de discernimiento, por falta de temor de Dios, por falta de santidad, muchos creyentes, multitudes de iglesias y de ministerios hacen lo que el mundo hace. Imitan lo que el mundo hace, celebran lo que el mundo celebra, festeja lo que el mundo festeja. A muchos creyentes, iglesias y ministerios no les importa lo que Dios está diciendo. No haréis como hacen en la tierra de Egipto. Actualizado, traducido para nosotros es: no hagan como hace el mundo. No hagan lo que hacen en la tierra de Egipto. No celebren, no festejen, no vivan, no imiten lo que hacen los egipcios ahora para nosotros. No hagan lo que hacen la gente del mundo. Es el mismo principio. Dios le está pidiendo a los hijos de Israel el compromiso de vivir según la revelación y la voluntad de su Dios Yahvé. Según Yahvé, vivir según el Dios de ellos, según la santidad de su Dios Yahvé, y no según a la manera de Egipto. Tener a Yahvé, al Señor Yahvé como Dios, significa el compromiso de vivir a la manera de Dios y no a la manera del mundo. Porque el Señor Yahvé pide una vida diferente en nosotros, ya no la misma vida del mundo. Y esto es serio, mis hermanos. Y voy a pegar en la conciencia otro clavo, porque dice que las palabras de los pastores son como clavos ahincados. Eso está en el libro de Eclesiastés. Muchos dicen tener a Yahvé como Dios. Decimos tener al Señor Yahvé como Dios, y hasta cantamos: Yahvé se manifestará, Yahvé Rafa, Yahvé Elohim, Yahvé Shaddai, Yahvé Jireh, Yahvé Donai, Yahvé se manifestará. Lo cantamos, pero muchos no viven como Yahvé quiere que vivan, como el Señor Yahvé ha dicho que se viva. Muchos de los que cantan Yahvé se manifestará siguen viviendo todavía a la manera del mundo. ¿Y saben qué? No creo que aquel creyente que vive aferrado a vivir según a la manera del mundo y no conforme a la vida santificada que pide el Señor Yahvé, vaya a tener una verdadera manifestación de la gloria del Señor Yahvé. Porque la gloria del Señor Yahvé nunca se manifestará en aquellos contaminados, pervertidos y corruptos por la vida maligna del mundo. Tener al Señor Yahvé como Dios es algo serio, Demanda muchas cosas: devoción, adoración. ¿Qué más dije? Dije 7 cosas. Por ello, ahora en muchas reuniones de creyentes, hermanos, modernos, paganos, se mira mucha emoción y mucho griterío, pero no se mira una verdadera manifestación del Espíritu Santo. No se miran bautismo del Espíritu Santo. Aunque haya mucho griterío y mucho salterío, como chapulines brincando y cantando, y Yahvé se manifestará, no se mira la gloria del Señor Yahvé ahí. No se mira
Personas siendo tocadas, bautizadas poderosamente con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas, de que es la primera evidencia de la presencia y la manifestación del Señor. Gloria a Dios. No está la gloria del Señor Yahvé en esos ambientes. Y peor aún, si le ponen precio para entrar. Imagínense llegando a poner al Señor Yahvé como un espectáculo, la gloria del Señor como un show, como un espectáculo. ¿Usted cree que se va a manifestar de verdad en ese lugar? Piense como sensato, como gente sensata, como gente entendida. ¿Se manifestará la gloria del Señor Yahvé en esos lugares? Por eso a mí no me gusta andarme metiendo en esos lugares, hermanos. Peor tantito si son cobrados. No. Peor tantito. Pero cuántos creyentes falto de discernimiento y van a tirar 200, 300, 500 pesos porque va a estar bueno, va a estar la... Ay, Dios mío. Ay, Señor, ayúdanos. La palabra de Dios sigue hablando, mire. Ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ese es otro aspecto. Este es el segundo aspecto. A los israelitas también se les encargó que no anduvieran en los estatutos, en las leyes, en los principios de vida de los cananeos. La tierra de Canaán, a donde iban a entrar, porque iban a estar rodeados de paganismo. Los moradores de la tierra de Canaán eran exageradamente pervertidos, paganos, inmorales, satánicos, hermanos. Hacían sacrificios y rituales humanos donde agarraban a sus propios hijos y los sacrificaban a Moloc, a Baal. Y Dios les dijo a esos creyentes: no hagan como ellos, no sean como ellos. Ya ustedes fueron liberados de todo eso. No regresen a esa vida maligna. No se contaminen otra vez con lo inmundo. Que Dios les dijera: no hagan como los cananeos, para nosotros significa, hermanos, nosotros ya salimos de la vida corrupta del mundo, ya salimos de la esclavitud de Egipto, hablando espiritualmente. Ahora, como creyentes, como pueblo santo de Dios, tenemos que cuidarnos de no contaminarnos, de no extraviarnos, nunca conformarnos a la vida impía, a la conducta maligna de la gente que no tiene temor de Dios. Es el peor error que puede hacer un cristiano, conformarse a como viven los del mundo. ¿Qué no dice Romanos 12:2? No os conforméis a la vida de este mundo del siglo presente, refiriéndose a eso, sino renovaos en el espíritu de vuestra mente, para que comprobéis cuál sea la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Lo que Dios le estaba diciendo a los israelitas: no vivan como los cananeos, es lo que Dios nos está diciendo ahora. Para nosotros es el principio de vida espiritual. Tenemos que aprender a vivir de acuerdo a las leyes de nuestro Dios, expresadas en ordenanzas y estatutos. Por último, versículo 4. Ya voy a terminar ahí, Mire, esta era la exigencia. No vivan como los de Egipto, no vivan como los cananeos, no anden, no imiten, no practiquen. Mejor, dice Dios, en mis ordenanzas,
mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos. Y Dios pone su firma: yo, Yahvé vuestro Dios. Esa es mi manera, dice Dios. No a la manera de Egipto, no a la manera del mundo, no a la manera de los cananeos. Rápido les enseño algo muy importante. Mire que Dios hace una separación entre ordenanzas y estatutos. No es lo mismo. No es lo mismo. Una cosa es ordenanza y otra cosa es estatuto. Aprende esto. Ordenanza era un decreto pronunciado con juicio. Esa era una ordenanza. Un decreto pronunciado con juicio. Que si el creyente no cumplía esa ordenanza, Dios aplicaba sentencia, juicio, castigo judicial, incluyendo la muerte. Es importante que entendamos esto para que entendamos el resto del capítulo. Todo el capítulo 18 empieza a hablar que el que hiciere esto morirá, el que hiciere esto será cortado de entre el pueblo. Esa es la diferencia entre una ordenanza y un estatuto. Ordenanza, un decreto, un veredicto, de no cumplirse, aplicaba la muerte, aplicaba una condena. Estatuto era un mandamiento, una obligación, una práctica común, por así decirlo. Amén. Hermanos, es importante que aprendamos a vivir según el pueblo del Señor Yahvé. He terminado. Pónganse en pie, por favor.